Reunión, encuentro, más almuerzo este mediodía entre dirigentes de la Unión Industrial Argentina y el Ministro de Desarrollo Productivo, estamos hablando de Matías Kufla. Y quien estuvo en esa reunión es José Ortúzar, vicepresidente de la UIA. José, gracias por venir. Estoy en el comité, gracias por invitarme. Comité, exactamente. Bueno, a ver, tu primera visión de esta reunión con el ministro en una situación realmente complicada en la República Argentina. Desde la UIA ya venían reclamando cuestiones que tienen que ver con el día a día de empresarios, de hombres de negocios, que no llegaban las respuestas. ¿Llegó la respuesta o empiezan a llegar las respuestas? Sí, un primer comentario. Se termina el año pasado con una caída de un 7% en actividad industrial, es muchísimo. Con lo cual, como vos decís, una foto dura de la actividad económica y de la actividad industrial en particular. ¿Qué vi hoy? Un ministro con un equipo consolidado, es decir, tanto Ariel Schale como también Paulo Español, me parece que trabajando junto con el secretario de Pymes, sumamente coordinados, con una conciencia de cuál es el problema que hoy tiene la producción en la Argentina. Por supuesto que tanto el desarrollo como la producción industrial en particular necesitan primero de que se estabilice la macroeconomía, con lo cual hay una conciencia de que esto debe suceder primero. Por eso la emergencia sobre la cual hoy se está operando, en alguna medida, es la agenda prioritaria y al renglón seguido vendrá ya una agenda puntual, productiva, una agenda puntual industrial. De todos modos quedamos en seguir analizando. Se habló de temas de financiamiento, por ejemplo, el financiamiento, sobre todo el financiamiento productivo, es sumamente importante. Más allá de que paulatinamente vienen bajando las tasas de referencia del Banco Central, creo que después la iniciativa de ir a líneas productivas sería muy buena. Después, por supuesto, también se habló de un espíritu federal, en eso lo que tiene que ver con el sistema impositivo o que se restablezca una suerte de decreto que permitía a aquellas economías regionales que están más distantes de los puertos poder compensar algunas cargas sociales con determinados impuestos como el IVA. Me parece que se entiende que todavía la operación fina, por decirlo, entrar a la macroeconomía es difícil, mientras entrar a la micro, mientras la macro todavía está en estado de compás de espera, porque obviamente el arreglo con el fondo y con los acreedores internacionales es hoy lo prioritario, ¿no? Teniendo en cuenta que recién hablábamos de la caída que ha tenido la industria en el último año, si se quiere, ¿cuál es la perspectiva para los primeros meses de este 2020? Mira, no hay soluciones mágicas y obviamente si yo bien creo que 2020 va a ser un mejor año que 2019, lo va a ser, pero todavía vamos a ver inflación. El arrastre del 2019 fue violento, casi un 54% de inflación y en alguna medida creo que la recuperación va a estar con mayor aceleración o menor, depende de cómo se arregle con los acreedores internacionales o el tiempo que esto lleve. A menor tiempo, más rápida recuperación. Una cuestión fundamental y clave, inversiones. ¿Se habló de este tema? Se habló. ¿Qué dijo el ministro? Por supuesto que se van a buscar todos los mecanismos como para incentivar la inversión. Claro. Se habló de la ley de conocimiento, la reglamentación que hoy está en suspenso debido a que quieren establecer bien cuáles son los sectores sobre los cuales se van a dar beneficios y además cómo opera, es decir, en la operación aparentemente cuando las bases de comparación eran con la nueva ley esta de emergencia económica, hubo algún cortocircuito sobre la base de cálculo, así que se está terminando de analizar eso, pero sí, hubo una vocación de mostrar una cierta un cierto incentivo sobre la industria. ¿Con qué sensaciones se fueron de esa reunión? ¿Con esperanzas o crees que faltó algo más? No, yo creo que con realismo. Es decir, uno de los temas que yo vivencié en los últimos 4 años del gobierno anterior es que hablabas con los funcionarios y parecía como que en primer término no estaban de acuerdo algunas áreas. Hablabas con el ministro de la Producción que no estaba de acuerdo con el ministro de Economía. Esto hoy, según nos dice Kufla, está muy homogeneizado. Y en segundo lugar, me parece con una agenda muy concreta y clara de entender cuál es la realidad hoy de la Argentina. Por supuesto está todo el desafío pendiente, no estoy diciendo que el desafío haya desaparecido, ni mucho menos, pero sí te puedo decir que dio tranquilidad desde ese punto de vista.
Bueno, la reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Kuflas. Me gustaría, José Urtubey, vos siendo un hombre de negocios, de empresa, de la Unión Industrial Argentina, que hagas una especie de balance de este primer mes y un poquito más Sí, 40 de Alberto días. Fernández, 40 días, y del ministro de Economía. A mí me pareció que se empezó bien, es decir, agarrando, como se dice en Salta el toro por las astas, Exacto. es decir, porque en definitiva la contención que había que hacer sobre el dólar se la hizo. Por supuesto es una medida transitoria, de emergencia, pero había que hacerlo. Había que contener la salida de los dólares para poder estabilizar la macroeconomía. Me parece que también en alguna medida la revisión de los cuadros tarifarios o buscar un sistema que permita a quienes producen y a quienes consuman estar en una situación lógica también fue positiva. Me parece que la ley que se sancionó es una ley que está acorde a lo que es la realidad. Nos queda, producto de ser esto una primera fase, una segunda fase real ya de ir al tema, al fondo de la cuestión. Y ahí es donde creo que es el mayor desafío.